Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Con mucho gusto de recibirlos como todas las semanas en este su programa Espíritu Santo, ven. Les damos a nombre de la Comisión de Liturgia y bueno, pues no perdamos de vista que desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, esa misión de los ángeles queda revelada en el Nuevo Testamento, queda revelada, manifiesta, y aún hoy, bendito sea Dios, se sigue manifestando esos ángeles que la misericordia de Dios nos envía, ¿sí?, para ayuda, para sanación, para protección de todos los que estamos y vivimos en este planeta Tierra. En el libro de Tobías del Antiguo Testamento, mis hermanos, se nos manifiesta lo siguiente, que en este libro de Tobías les súper recomendaría que se den el tiempo de leerlo completo. Voy a darles algunos textos, pero mi recomendación es que lo lean completo. Es una bendición enorme de esa labor, esa misión a la que manda Dios al arcángel San Rafael, ¿sí?, en esta familia de Tobías, Tobit, papá, Tobías, hijo, ¿sí? Pero una de las cosas que él manifiesta después de algunas vivencias que tuvieron ellos la oportunidad de tener como familia, dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria de Dios. Miren qué bendición, uno de los 7 ángeles que tienen entrada a la gloria de Dios. Y se manifiesta San Rafael cuando tenemos la oportunidad de verlo, ya sea en una pintura, en una imagen, con un pez, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con todas esas situaciones que narra el libro de Tobías, porque el pez, que en un momento para Tobías fue un momento de peligro y que después tuvo que ver con, ya pudiéramos decir casi con una liberación, que se dio a través de lo que pasa con ese pez, ¿verdad? Entonces, es importante compartir porque, miren, de San Miguel Arcángel, gracias a Dios, pues tenemos conocimiento, pero muchos de nuestros hermanos, familia, desconocen cuál es la misión que el ángel San Rafael, San Miguel y San Gabriel, cada uno tiene una misión específica. Recordemos que San Gabriel pues es el de la Anunciación a la Santísima Virgen, San Miguel Arcángel es el que se enfrenta al coludo con su espada, ¿sí?, se nos representa con su espada, y San Rafael con un pez en la mano. Que entre las misiones de San Rafael les voy a dar a conocer algunas, no todas, pero todas muy valiosas. Entonces, dentro de lo que San Rafael nos ayuda y nos protege, sí, que nos los da a conocer en este libro de Tobías, se nos manifiesta como modelo de ángel custodio. Fíjense qué importante, que al mismo tiempo se manifiesta como ángel custodio, también habla en otros momentos como ángel de la guarda. Estamos acostumbrados desde chicos, por lo menos yo recuerdo, la oración más conocida, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pero este librito de Santa Brígida que les he estado recomendando, sí, bendito libro, se nos manifiesta una oración que dice, que va dirigida a este ángel. Dice, ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, dirígeme y guárdame. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la verdad divina me ha encomendado a ti, ilumíname,
dirígeme y guárdame. Mucho, muy importante. Bueno, dentro de lo que es el arcángel San Rafael, ¿sí? Dentro de lo que es él, dice que ángel custodio se le conoce también como protección de los ataques del demonio, Ave María Purísima, sanador en algunas ocasiones, ¿sí? Como medio de sanación, y de los que presenta sus oraciones, las oraciones que nosotros hacemos ante Dios. Fíjense que esto es muy importante porque dentro de lo que encontramos es que patrono de los novios y jóvenes esposos, porque es precisamente en esta situación que le toca vivir a Tobías y a Sara, esa importancia de pedir la protección de San Rafael, ¿sí? Y es también patrono de los viajeros, ¿sí? En algunas ocasiones hemos comentado con ustedes la importancia, y ahora añadiendo a esta intercesión de San Rafael Arcángel, es que seamos personas que nos acostumbremos a dos cosas. Una de ellas es pedir nosotros por la pareja que Dios ha escogido desde la eternidad. Fíjense nada más que esto es lo que se manifiesta en el libro de Tobías, para tu hijo o para tu hija. O sea, los planes de Dios, mis hermanos, antes de que nosotros naciéramos, ya estaban en su mente desde la eternidad. Los planes de Dios siempre deben de ser los mejores y los más maravillosos. Desgraciadamente los torcemos en ocasiones porque, bueno, pues no queremos seguir y conocer la verdad, ¿no? Pero que podamos nosotros como padres de familia hacer esa oración y decirle a Dios que pedimos y oramos por esa persona que desde la eternidad Él ha escogido para esposa o esposo de tu hijo, ¿sí? O de tu hija. Ahora, otra oración que también se nos recomienda es que, y fíjense que en algún lado lo debo de haber leído, lo acostumbro a hacer, pero pues nunca lo había compartido. Acostumbro a bendecir las medicinas en el momento en que las voy previo a tomarlas, ¿no? Entonces, toda medicina, mis hermanos, que vayas y tengas la necesidad de tomar, bendícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como protección. Ahora sí que para consecuencias secundarias, ¿no? Dentro de lo que es este libro de Tobías también se nos dice algo que hemos también en muchas ocasiones aconsejado, repetido, la importancia de apoyar y de ayudar al hermano necesitado, a los más pobres. Entonces dice, en ese libro de Tobías, en el 12:7, dice, la verdad sobre ángeles y su misión, que es la que estamos compartiendo. Hagan el bien y ningún mal vendrá sobre ustedes. Mucho mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna, viviendo honradamente, que tener riquezas y ser un malvado, ¿sí? Entonces, bueno, pues son consejos que la palabra de Dios siempre está con nosotros. Ahora, yéndonos a esas primeras manifestaciones de los ángeles desde el Antiguo Testamento, porque, como les decía, están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento, están actuando en nuestros días, bendito sea Dios. Entonces, para los que les guste anotar, vámonos a leer en Éxodo 23:20, lo que se manifiesta en estas primeras situaciones de cuál es la misión de los ángeles, ¿sí? Entonces, Éxodo 23:20, dice así. Estamos hablando de que cuando va este pueblo
saliendo de la esclavitud. ¿Y qué es lo que se le dice a este pueblo a través de Moisés? Éxodo 23:20 dice Dios, mis hermanos, no se nos olvide, es Dios Padre el que está diciendo estas palabras. Éxodo 23:20. Mira que yo envío a mi ángel delante de ti para que te guíe y te guarde en el viaje hasta introducirte en el lugar que te he preparado. ¿Se acuerdan que hablábamos que también es protector de los viajeros? Que cuando mis hermanos, mis hermanas te ves en la necesidad de iniciar un viaje, encomiéndate al arcángel San Rafael, ¿sí? Dice, para que te guíe y te guarde en el viaje hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Pórtate bien con él y hazle caso, no seas rebelde, porque no perdonará tus faltas. Sepas que mi nombre está en él, ¿sí? Y añade, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Mi ángel, dice Dios, irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo exterminaré. Qué importante. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, pero hay todo esto, como les decía, se le dice a ese pueblo de Israel, ¿no? Cómo los está protegiendo. Ahora, otra misión que les da, aquí es una misión de protección, de guía, pero hay otra misión que les da Dios a los ángeles, que es una misión de exterminio. Ahora vámonos al mismo libro de Éxodo, precisamente cuando, ¿se acuerdan ustedes? Previo a la liberación de este pueblo que está en Egipto, podemos irnos a leer Éxodo 12:21, se nos dice lo siguiente. Esto es más o menos conocido, pero el entender que nuestro Señor, como protección para su pueblo, después de tantos y tantos avisos al faraón que no los quería dejar en libertad, les dice y les da esta recomendación, ¿sí? Llamó Moisés a los jefes de Israel y les dijo, por instrucciones de Dios, vayan a buscar una res para cada una de sus familias e inmolen la Pascua. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los 2 postes y la parte superior de la puerta, y que ninguno de ustedes salga fuera de la puerta de su casa hasta la mañana, pues Yahvé pasará para castigar, escuchemos, a los egipcios, y al ver la sangre en la entrada pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Mis hermanos, el ángel exterminador que iba a mandar Dios a los que no hicieran lo que Dios les estaba mandando. O sea, la sangre en las puertas, en las entradas de las casas, y donde viera la señal de la sangre, pues ahí no moriría ningún primogénito. E inclusive acuérdense que también era el castigo de que moriría el primogénito de cada animal, ¿sí? Muere el hijo primogénito del faraón, que es una situación por la cual él decide dejarlos en libertad. Ahora, ¿cómo nos podemos proteger en estos tiempos que estamos viviendo con la sangre de nuestro Señor? Si entendemos que, primero, que todo lo que está escrito, mis hermanos, en la palabra de Dios, todo se cumple. Y se cumple, lo creas tú o no lo creas, ¿sí? Y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Entonces, en aquel entonces, la sangre de un cordero animal, sin mancha, los protegió porque hicieron lo que Dios les estaba mandando.
Nosotros encontramos, por ejemplo, para nuestros tiempos, en el libro de Mateo 18, cuando se nos invita, se nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. ¡Qué importancia! Tú sabes que cuando logras conseguir, y el Señor ya nos conoce, en nuestro apostolado, ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización, los invitamos, iniciamos para integrarnos a este apostolado, a integrarnos a una casa de oración, a abrir una casa de oración e invitar al Señor a nuestras casas. Conocedores y sabedores que esta promesa que la hace precisamente en Mateo 18, Él la va a cumplir. Es una de las promesas, mis hermanos, más grandes, más maravillosas, pero menos creíbles para muchos creyentes, entre comillas, ¿no? Él nos invita a reunirnos, Él nos invita a hacer comunidad, en terreno familiar, a hacer comunidad con los vecinos, con los amigos, ¿sí? Y entonces por eso nos dice en Mateo 18, ¿dónde? Lo voy a leer del misma santa palabra de Dios, porque necesitamos compartir, mis hermanos. Que lo crean o no lo crean, pues hay que orar para que las personas entiendan esta bendición enorme, enorme. En aquel entonces a ellos los protegieron porque obedecieron lo que Dios les estaba mandando decir a través de Moisés, ¿no? Y no murió ninguno de sus primogénitos. Entonces dice en Mateo 18, asimismo, si en la tierra 2 de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Así que en nuestras casitas de oración, mis hermanos, en la oración de intercesión, en la presencia del Señor, pues tú lo puedes creer o no lo puedes creer, ¿sí? Pero la bendición es enorme. Dice 2 o 3. Pues ya nos conoce nuestras debilidades, que si dijera 5 o 10 o 20, pues estaría más difícil, ¿no? Pero las pone fácil. El problema es que no lo creemos, ¿no? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Por eso la oración que hacemos al principio, con todos nuestros hermanos que se conectan, nos escuchan, la iniciamos con este texto bíblico, ¿sí? Y entonces, al compartir con ustedes, tenemos la certeza que Dios, Jesús, Hijo, hecho hombre, está en medio de nosotros. Porque declaramos lo que la palabra de Dios nos pide y creemos que la palabra de Dios se cumple. Entonces tú puedes estar al otro lado del mundo y nosotros también en otros países, en otros estados, pero en ese momento, cuando lo declaramos, estamos reunidos en el nombre del Señor, ¿sí? Por eso iniciamos este programa, primero pidiendo al Espíritu Santo que venga, el gran intercesor, y luego leemos este texto bíblico, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, y hecho está. Por eso dice la palabra, pues haciéndolo como Él lo dice. Y si el Señor está en nuestra casa, ¿quién contra nosotros? ¿Qué mayor protección, mis hermanos? Cuando lo llamamos para que esté en nuestra casa, cuando cumplimos la palabra que Él nos indica, pues ya no puede haber aquí 2 amos. Van para afuera. Todo lo malo que pueda haber empieza a ir para afuera. Entonces, los invitamos. Ahora sí que el comercial, a los que les interese, Apostolado de la Nueva Evangelización ANE, estamos en varios países a nivel mundial, estamos en lo que es México, no recuerdo ahorita, pero alrededor de 35 ciudades de la República Mexicana, donde nos reunimos en el nombre del Señor.
¿sí? Donde oramos e intercedemos en el nombre del Señor, donde hacemos obras de misericordia, tal como nos dice también aquí en el libro de Tobías, en el nombre del Señor. Entonces, algo de lo que es importante en este tema de los ángeles, mis hermanos, y la necesidad de que la palabra de Dios la creamos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que uno de los momentos que la palabra de Dios nos manifiesta y que yo lo he escuchado, de personas cercanas, que cuando les hablamos de esta palabra de Dios, que viene en Mateo 25, cuando habla del juicio final, pues hay personas que me lo han dicho, no, Él no puede haber dicho eso. O sea, nuestro Señor Jesucristo no puede haber dicho esas cosas. ¿Por qué? Porque les toca, les llega, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? La palabra de Dios no depende de que tú la creas o no. La palabra de Dios se cumple. Entonces hay un momento en este libro de Mateo 25 donde se refiere y bendice a las personas que hacen cosas buenas para ayudar al pobre, pero también a los que rechaza porque no lo ayudaron, ¿sí? Entonces, en este libro de Mateo 25, cuando habla del juicio final, hay, entre otras cosas, cuando dice, tomen posesión porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, dice, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Qué importancia de practicar, de recibir en nuestra casa a personas, ¿sí? Que nuestra casa sea una casa abierta para recibir cuando alguien nos pide, ¿sí? Hospedaje, cuando alguien nos dice que necesita una cama. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Para los que les gusta anotar, yo les pediría que vayámonos a Hebreos 13, del 1 al 15 en adelante. ¿Qué nos dice el libro de, estas cartas a los hebreos? Estamos hablando del Nuevo Testamento, está todo esto después de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Y es tan importante porque no nos damos cuenta de las bendiciones, mis hermanos, y de la necesidad de creer en ellas. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 13, del 1 al 15, que se mantenga entre ustedes el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, algunos sin saberlo, dieron alojamiento a ángeles. Fíjense nada más. Ustedes saben que al hacerlo, y sin saberlo a veces, dieron alojamiento a ángeles. Y añade algo más que a mí me gustó, me encantó y es algo que debemos de practicar. Dice, acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran con ellos en la cárcel. Lo mismo de los que sufren. Y ahora les quiero compartir algo que, ahora sí que pongo de testigo a mi Señor, que en algún momento nos compartió un sacerdote italiano, que Dios lo bendiga, y que espero que algún día se anime a ponerlo por escrito o compartirlo más públicamente. Entonces, en algún momento él nos compartía esta experiencia que le tocó ser testigo, ¿no? Que en algún momento a este sacerdote italiano lo fue a visitar una señora y le palabras más o menos, porque me estoy yendo con mi memoria solamente, es que ella le dijo que quería hablar con él, que le quería confiar algo que le había pasado, ¿sí? Entonces esta señora se le acerca y le dice, padre, y en esto de la misión, porque todos tenemos una misión, el problema es que te des cuenta cuál es la misión que Dios quiere contigo, para ti y para todos los que te rodean, ¿sí? Ella le confiesa que de muchísimos años atrás
ella se comprometió con el Señor como misión para él hacer rosarios, o sea, pues hasta donde su tiempo, su dinero le alcanzara, ella, y hasta los días que tuviera de vida, se iba a dedicar a hacer rosarios, regalarlos, porque ella conocía el poder del Santo Rosario, que eso es algo que todos deberíamos de comprender, ¿sí? Y bueno, pues se dedicó a hacer rosarios y a hacer rosarios, a regalar rosarios, y bueno, pues yo me imagino que haciéndolos en oración y como una comisión o una misión muy, muy especial de ella para nuestro buen Dios, ¿sí? Pero que pasado algún tiempo se empieza a dar cuenta que sus manos se le empiezan a torcer. Esa enfermedad donde se tuercen los dedos, se empieza con problemas de los nervios, y bueno, pues ya le era imposible poder, para hacer rosarios, los que saben de esto, pues se usan unas tijeras especiales, unos ganchos especiales, y tienen que estar moviendo y moviendo y moviendo con las manos, ¿no? Cerrando los círculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando le viene esta enfermedad, pues imagínense la tristeza de esta mujer. Y bueno, pues se la pasaba llorando. En una ocasión, todo esto ella se lo está contando a este sacerdote italiano. Y un día tocan la puerta de su casa y son unos jóvenes, y no recuerdo esta parte, se los confieso esta parte, a qué iban los jóvenes a casa de ella. No sé si iban por algo o hicieron alguna pregunta o pidieron alguna información, esta parte no me viene a la memoria, pero en ese diálogo que se dio entre ella y los jóvenes, ella les confiesa esa situación, esa tristeza de que antes se dedicaba a hacer rosarios y que ahora con la artritis en sus manos pues le era imposible. Entonces, pues ellos un poquito al escucharla y compadeciéndose de ella, le dicen, bueno, mire, ¿por qué no se aprovecha? Eran, creo, 5 jóvenes. ¿Por qué no aprovecha que estamos aquí, tenemos tiempo y le ayudamos? Si usted nos enseña, si es algo que se puede hacer con rapidez, si no nos enseña, pues le ayudamos a hacer unos rosarios. Y bueno, pues ella muy contenta, los pasa, les enseña todo su material y se ponen ellos dándole ese gusto y hacen 5 rosarios, ¿sí? Total que ella está muy contenta porque ellos le ayudaron a hacer 5 rosarios. En eso, pues ellos se retiran. No, esta otra parte, y me van a perdonar, les digo, pongo de testigo al Señor, pero lo profundo de la enseñanza que nos da nuestro buen Dios, los testimonios de que Él sigue actuando y preocupándose, no solo porque nosotros hagamos la misión que Él quiere de nosotros, sino Él pone los medios. Entonces, no recuerdo si a ella se le manifiesta el Señor así realmente, o si en sueños se le manifiesta, y Él le dice que esos 5 jóvenes, mis hermanos, eran 5 ángeles que Él le mandó a ella para que hicieran esos rosarios, y que esos rosarios benditos tenían e iban dirigidos a personas muy especiales que él le iba a indicar quiénes eran. Y bueno, pues este sacerdote que nos hizo el favor de compartirnos este testimonio, pues nos dijo, y ella me informó que me estaba contando todo esto porque yo era beneficiario de uno de esos rosarios. Fíjense nada más qué maravilloso nuestro Señor. Los ángeles, mis hermanos, así como dice la palabra, se siguen manifestando. Para no ir más lejos, tenemos lo que en algún momento, a través del libro de la Santa Misa, que muchas veces les hemos hablado de él, a una mística boliviana, el Señor le manifiesta de qué manera los ángeles, en el momento en que estamos en la Santa Misa, la importancia de que nosotros no solo lleguemos a tiempo, sino que nos demos ese momento para dejar el mundo atrás,
para poner en presencia del Señor pues todas las intenciones de nuestra Santa Misa, que podemos poner a nuestra familia, a nuestras necesidades económicas, a los que sabemos que están enfermos, los que nos rodean, pero que llega un momento en que tu ángel custodio o ángel de la guarda toma esas peticiones tuyas y las lleva al pie del altar. Fíjense nada más qué bendición. Cada vez que vamos a la Santa Misa, mis hermanos, cada vez que ponemos en presencia del Señor con nuestro pensamiento, nuestra boca, Señor, yo te pido por esta enfermedad, yo te pido por esta persona, te pido por este trabajo, pongo en tu presencia a cada uno de los miembros de mi familia, etcétera, 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 por el descanso eterno, etcétera, etcétera, de los que ya partieron. En ese momento, el ángel de tu guarda, tu ángel custodio, lo lleva al pie del altar. Precisamente en esta lectura que les súper recomendamos del libro de Tobías, hay un momento en que en este libro de Tobías hay un momento en que el arcángel Rafael les manifiesta a Tobías y a su papá que él lleva a la presencia del Señor sus oraciones, sus intenciones, ¿sí? Entonces, cada vez que vas a la Santa Misa, no desperdicies esa enorme oportunidad que tenemos, mis hermanos, de pedir y pedir por mucho. La misa tiene un valor incalculable, pero que lo pidamos en la paz de Dios, no corriendo a la carrera, no trayendo todavía en nuestras mentes que si dejé esto, que si voy, no, preparándonos para ese momento en los que vamos a ser testigos, en los que vamos a ser llevados a esa presencia misma, donde el mismo Jesús se va a volver a ser presente, ¿sí? Como en el Gólgota, ¿sí? Entonces, le damos gracias a Dios por este testimonio y como les decía, lo del ángel custodio. Ahora, en Hechos de los Apóstoles también se nos manifiestan varios momentos. Y acuérdense, Hechos de los Apóstoles ya estamos hablando de hablando de un Jesús resucitado. Un Jesús que se les manifestaba aquí y se les manifestaba allá y se les manifestó a muchísimas personas, pero en esa misión que Él les dejó a los apóstoles, mis hermanos, los fue llevando de la mano en todo lo que hacían, ¿sí? Pero los fue llevando de la mano, los fue iluminando. Vamos, les voy a compartir lo que buenamente el tiempo me dé para algunos puntos, pero sobre todo acordémonos que hay personas que no conocen la verdad. Hay personas que no se han dado el tiempo para ir al conocimiento de la palabra de Dios. En esta ocasión es una bendición enorme el que podamos darnos ese tiempo de leer completo el libro de Tobías que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, pero aquí yéndonos a Hechos de los Apóstoles, para los que les guste anotar, en Hechos de los Apóstoles 27, se nos narra un encuentro de Pablo, el apóstol Pablo, cuando se embarcan y van y se les presenta una tormenta fuertísima, van más de 200 personas y están a punto de naufragar en esa tormenta terrible, ¿sí? Y que en esa tormenta y esa tempestad, miren, nos vamos a ir a leerlo, tal y como aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Para los que les gusta anotar, como les decía, es Hechos de los Apóstoles 27, 22. A ver, ahorita lo leemos. Me encanta poder leerlo directamente. Cuando están en esa tormenta y que están desesperados, bueno, empiezan a tirar muchas cosas para que el barco se vaya deshaciendo de tanta carga. Hay un momento en que el apóstol San Pablo les dice lo siguiente, dice, pero ahora, les está diciendo a todos los que van en el barco, dice, pero ahora los invito a recobrar ánimo porque ninguno de
usted morirá, solamente se perderá el barco. Dice, pues anoche, pongamos atención, dice San Pablo, pues anoche se me pareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. ¡Qué hermoso! Un ángel de Dios al que pertenezco y a quien sirvo, que me dijo, Pablo, no tengas miedo. Tienes que presentarte ante el César y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Fíjense esta protección de este ángel. ¿Por qué? Porque el apóstol ya tenía una misión. Y el Señor te da una misión. Y cuando tú des esos pasos en fe para esa misión, Él te va a ir protegiendo, Él te va a ir viendo, te va a ir iluminando. Entonces, no tengamos miedo, ¿sí? Porque los ángeles, mis hermanos, aún hoy en día nos siguen acompañando, ¿sí? Y precisamente me acordaba de esto mientras estaba repasando estos textos bíblicos, que en una ocasión que tuvimos la oportunidad de que nos invitara a Inesa, el padre Héctor Caravantes, a nosotros los del ANE. Estamos hablando de los inicios del ANE. Le mando un saludo al padre Héctor Caravantes. En aquel entonces estaba en María Reina, en Ciudad Neza. Y como antecedente les diré, estoy haciendo memoria en esto, que en aquellos tiempos, 2000, pues no sé si estaríamos hablando de 2002, más o menos, o 2003 por ahí, que tuve la bendición de estar trabajando de voluntaria en María Visión y luego de conductora de algunos programas. María Visión se dio la tarea, mis hermanos, de que se hicieron unos volantes porque iba a haber un evento precisamente ahí en la Arena México que organizaba la Renovación Carismática. Iba a transmitirlo María Visión. Íbamos a ir desde allí a hacer la transmisión en vivo y se hicieron estos volantes. ¿Qué decían estos volantes? Estos volantes decían, hermanos, los invitamos para que vengan y nos ayuden aquí en María Visión. Necesitamos manos que contesten los teléfonos, manos que nos ayuden en la capilla donde está el Santísimo, manos de voluntariados, porque pues imagínense, María Visión tenía poco que se había cambiado de Toluca a instalarse acá en la Ciudad de México, ¿no? Y así fue como llegamos nosotros del ANE como voluntarios a María Visión. Y miren que yo se los cuento esto también como una experiencia que el Señor nos quiere bendecir y nosotros nos resistimos a ser bendecidos porque lo queremos hacer a nuestra manera. En lo personal, yo les puedo decir, estando en nuestro apostolado, pues me invitaron, me dijeron, no solo a mí, a todo el grupo, hermanitas, la gran mayoría éramos mujeres para variar. Entonces, hermanitas, María Visión está necesitando de manos, ¿sí? Para que puedan apoyar en lo que se necesita allá. Yo vivo por el sur, María Visión estaba instalado en aquel entonces por Polanco, ahora está en Guadalajara. Pero nomás para darles una idea, del sur hasta allá, pues fácil haces mínimo 1 hora. Y si hay tráfico, pues hasta 1 hora y media, ¿no? Y mi primera reacción fue no. Y yo para nada. Yo estaba sentada en el sillón de mi comodidad. Ya tenía mi casita de oración y ya casi el Señor me tenía que dar las gracias, ¿no? Pero entrar ya a hacer algo más, yo dije, no. Bendito sea Dios, que en ese entonces nuestra coordinadora siguió insistiendo. Por favor, se necesitan manos, por favor, ¿quién se anota? Y bueno, tanto insistió ella, bendito sea Dios. Una vez más le doy gracias a Dios. Que un día, me acuerdo que digo, bueno, ok, voy a ir 1 vez a la semana a contestar los teléfonos, ¿sí?
Mis hermanos, lo único que yo sé es que la primera llamada que contesté, me di cuenta que no podía ir solo una vez a la semana. Era tanta la necesidad de nuestros hermanos que hablaban, que lloraban, bueno, que hasta confesaban sus pecados en sus llamadas, que nomás nos faltaba darles la absolución. Tanta necesidad que tiene el ser humano de compartir sus dolores, de pedir oraciones, pero sobre todo de ser escuchados, ¿sí? Y bueno, a partir de ese bendito momento, y le sigo dando gracias a Dios por ello, llegué a un, bendito sea Dios, un acuerdo con mi esposo, que en paz descanse, que le dije yo, ¿sabes qué? Necesito ir todos los días, de lunes a viernes, a contestar esos teléfonos. Y como suele suceder también, cada vez que nos despedíamos, siempre recibíamos un Dios te bendiga. Y bueno, pues todas esas peticiones nosotros las bajamos a la capilla, que era una capilla de adoración perpetua, y las poníamos a los pies del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? En esa ocasión que se hizo este evento en la Arena México, pusimos esos volantes, necesitamos manos, necesitamos voluntariado. De 10,000 gentes, mis hermanos, que fueron a ese encuentro carismático, únicamente recibimos la respuesta de 2 personas. Una jovencita que había asistido y el padre Héctor Caravantes, que nos habla, llega a Marivisión y él nos dijo en aquel momento en que los puedo apoyar, y pues nos apoyó en mucho, ¿sí? Y recuerdo que con esta comunicación con él, llega un momento en que nos invita un día a su parroquia de María Reina, allá por Nesa, y nos está compartiendo una charla. Y nosotros del ANE, pues no recuerdo, pero fácil íbamos unas 6 o 8 personas. Y de repente hace una pregunta y dice, bueno, de los que están aquí les voy a dar un premio especial al que me diga algo de lo que trate Hechos de los Apóstoles 29. A ver, ¿quién me quiere compartir algo de lo que Dios dice a través de Hechos de los Apóstoles 29? Y bueno, pues nos quedamos viendo todos, ¿no? Hechos de los Apóstoles 29. No, pues yo qué me iba a acordar, para nada, ¿no? Y volví a repetir el padre. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 29? Pues ahí nos seguimos viendo las caras, ¿no? Y de repente suelta la risa el padre, ¿no? Y esto me viene como recuerdo también cuando dice San Pablo, que nos debería dar vergüenza de nuestra ignorancia de la santa palabra de Dios, porque Hechos de los Apóstoles llega nada más al 28. Hechos de los Apóstoles 29, nos dice el padre Héctor Caravantes, somos todos los que aquí estamos, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que escribir ese momento de Hechos de los Apóstoles 29. Todos los seguidores de los que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos leído desde el 1 hasta el 28, todo lo que hicieron los apóstoles para dar a conocer la buena nueva. Entonces, somos la continuación. Nosotros somos Hechos de los Apóstoles 29, ¿sí? Cuando suceden estas cosas, mis hermanos, y cuando logramos entender cuál es la misión que Dios quiere para nosotros, lo que la misma palabra de Dios a través del Evangelio de Marcos 25 recordaba también a una experiencia que nos tocó vivir muy hermosa. Hace algunos meses se organizó en Cuautitlán un encuentro eucarístico a través del cual
se nos invitó a nivel nacional. Aquí en la Ciudad de México, pues nos anotamos algunas personas y pues nos dijeron, es en tal lugar. Una de las informaciones que nos llegaron a dar también es que los que fuéramos, en su gran mayoría, salvo los que decidieran otra cosa, íbamos a ser alojados en las casas. Perdón que hubo un ligero corte. Que íbamos a ser alojados en las casas. En Cuautitlán, rodea Cuautitlán pues muchos otros municipios, y que este evento que iba, pues sí, un evento, no sé, no recuerdo, fácil unas 10,000 almas, que los que quisieran se mandaron los datos, los que quisieran alojarse en hoteles, pero que en la gran mayoría nos iban a alojar los parroquianos de, creo que alrededor de unas 15 o 20 parroquias que rodeaban el lugar, nos iban a alojar en sus casas, ¿sí? Nosotros de nuestro apostolado logramos llegar allá, no recuerdo, éramos algo así como 8 personas del ANE, íbamos en una camioneta. Y bueno, pues grande fue nuestra sorpresa, mis hermanos, nuestra bendición, porque ya cuando acudes a estos lugares, pues empieza a ser una especie de peregrinación, ¿no? Era un encuentro eucarístico en Cuautitlán, y etcétera, etcétera. Y nos recibimos la bendición que la parroquia que nos asignaron a nosotros, los del ANE, era precisamente esa parroquia en la cual está la casa del tío Bernardino, el tío de San Juan Diego, el lugar donde la Santísima Virgen se le manifestó al tío Bernardino, ¿sí? Ahí está en Cuautitlán. Y qué bendición poder llegar a un lugar de estos y poder, está la parroquia, como les decía yo, fieles de esa parroquia nos alojaron en sus casas, pero tuvimos esa bendición de hacer ese recorrido por toda esta zona que está un poco subterránea, y nos dijeron, aquí estaba el tío de San Juan Diego cuando la Virgen se le manifiesta. Y recordemos que en el Nicanor Power hay un momento en que San Juan Diego le sacaba la vuelta a la Virgen porque a él le urgía ir por un doctor o sacerdote para que fuera a ver a su tío enfermo, y la Virgen le manifiesta, no te preocupes, ya está sano, ¿sí? Entonces el poder estar en ese lugar, y déjenme decirles que hablando de aquí de la Ciudad de México, más por el tráfico que por otra cosa, el tiempo aproximado que se hace allá será alrededor de 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Tardamos más en salir que en llegar, ¿sí? Pero ¿cuántos de los que vivimos por estas zonas ignoramos esa bendición de poder estar en ese lugar, ¿sí? Donde se hizo esta aparición, ¿sí? Y poder orar ahí, poder decirle a la Santísima Virgen gracias porque nos da la oportunidad de estar en este santo lugar, ¿sí? Ahora, yéndonos y siguiendo con esas manifestaciones de los ángeles que se siguen dando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días. Hay también un momento que nos narra Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, 5:19. Esto es importante porque, como les digo, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana va a seguir siendo el mismo. Entonces, si Él mandaba a sus ángeles mensajeros, a sus ángeles custodios, para que nos protegieran, nos iluminaran nuestro camino, hoy lo sigue mandando. Y lo sigue mandando, a veces tenemos expresiones de que cuando nos pasa algo o algún problema, alguna necesidad de todo tipo, enfermedad, necesidad económica, y recibes el apoyo y la ayuda de alguna de las personas que te rodea, amistades, familia, uno dice, es que el Señor me ha mandado un ángel, ¿sí?
Entonces yo en este momento que me pasó el tener que estar encerradita en casa, tuve un pequeño accidente, estoy enyesada en la pierna. Bueno, pues a mí me mandó un angelote, mi Señor, que es el que me ayuda, porque para mí sería imposible estarme moviendo aquí en casa y sin nadie que me ayude, ¿no? Entonces, hay diferentes ángeles que el Señor nos manda en el transcurso de nuestra vida. Algunos los vamos a reconocer, otros ni cuenta nos vamos a dar, ¿sí? Que se cruzaron con nosotros. Otros, desgraciadamente, los vamos a ignorar. Entonces, tenemos que estar atentos por eso lo que nos confía la Santa Palabra de Dios, ¿no? A través de este libro de Tobías, de ayudar al pobre, el necesitado, para que nuestra vida sea larga. También nos hace esta recomendación para tener larga vida. Entonces, ¿qué les pasaba en Hechos de los Apóstoles? Les comentaba hace rato cómo a San Pablo se le manifiesta que van a ser salvados a través de un ángel, ¿sí? Y aquí es a San Pedro, cuando a ellos los toman presos, ¿sí? Y es un ángel que se le manifiesta a San Pedro. ¿Qué dice en Hechos 5:19? Cuando estaban presos en la cárcel, dice: pero durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó afuera, diciéndoles: preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo el mensaje de la vida. ¿Y cuál es el mensaje de la vida? ¿Y has anunciado todo ese mensaje, mi hermano, mi hermana? El mensaje de los que muchos no quieren entender, que hay otra vida, que esta vida es temporal, que este cuerpo es corruptible y que el Señor va a hacer de él un cuerpo incorruptible, sino con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras obras, somos capaces de evitar esa segunda muerte que nos habla precisamente la palabra de Dios, ¿no? Muchísimas personas viven en esa ignorancia, en ese acomodo, se les facilita creer que van a morir y van a descansar. Mis hermanos, por el amor de Dios, ¿sí? ¿Cuál descanso? Si has vivido a tu manera, si has ignorado al hermano necesitado, si has hecho oídos sordos a lo que también en lo que te rodea e inclusive a nuestra propia familia. Ahorita recordaba, creo que es a Timoteo, donde en una de las cartas de San Pablo se nos dice, sí es Timoteo, se nos dice: aquel que no se preocupa de los suyos, principalmente de los que viven en su casa, es peor que el que no tiene fe. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo preocuparnos de los que viven en nuestra casa? Bueno, pues vamos iniciando dándoles esa protección que la palabra de Dios nos invita. 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y por qué la importancia de que creamos, ¿sí?, que lo que pasa es cierto, que lo que pasa es real? Pues es que somos tardos, mis hermanos. Bueno, es innumerable los textos bíblicos en cuanto a los ángeles. Hoy les quiero compartir, antes de despedirnos, que ayer tuvimos un evangelio maravilloso, ayer domingo, y que creería yo que la gran mayoría de ustedes y de los que se lo van a compartir fueron a misa, pero el evangelio nos habla la palabra de Dios nos dice que si no estamos unidos a Él, pues no vamos a pasar la prueba y nuestro juicio final va a ser trágico. Que Él es como el sarmiento, ¿sí? Todos tenemos que estar unidos a ese sarmiento que es Dios mismo, que es la palabra de Dios, ser testigos. Y les quiero compartir que en algún momento de mi vida, cuando esta parte del Evangelio me la compartieron, me impactó tanto el significado
de que unidos al sarmiento, si no lo estamos, pues somos tirados, nos secamos y somos arrojados a ese fuego eterno, ¿sí? Y en esa meditación de esa santa palabra de Dios, un día se me ocurre, bueno, no fue un día, fueron varios días que estuve escribiendo lo que para mí significaba ese texto bíblico, lo que la palabra de Dios decía en mi corazón, porque también yo había leído lo que dice San Pablo. Cuando San Pablo recibe esa conversión maravillosa, San Pablo dice que para él todo lo que ha vivido ha sido basura comparado con conocer a Cristo, con seguir a Cristo, con servir a Cristo. Entonces, pues yo lo empecé a comprender desde ese punto de vista. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo perdemos en cosas sin importancia? ¿Sí? Y nos olvidamos del Señor. Y al Señor le damos migajas de nuestro tiempo. Y un día se nos va a pedir cuentas de eso. Entonces compuse primero estas letras, después según yo le puse música y me voy a atrever a cantárselas, pero sobre todo que sepan que es mi sentir en ese momento que yo comprendo esta santa palabra de Dios o inicio comprendiendo esta santa palabra de Dios y la importancia de no soltarnos de la mano de lo que es la verdad, para tener esa libertad que todos necesitamos y poder llegar a esa vida que la palabra de Dios nos enseña, a ese paraíso terrenal, a esa patria que nos espera. Dice así: quisiera ser, Señor, como el sarmiento que crece en tu viña noche y día, rociada con el fuego de tu aliento, tomándote, Jesús, Eucaristía. Me limpias, oh Señor, y yo lo siento, pues era una basura de la vida, mas me ha sanado el toque del Maestro y ha renovado el rumbo de mi vida. Tu espíritu me das y yo lo siento, vivir dentro de mí más cada día. Perdóname, Señor, por tanto tiempo que me alejé de ti y de María. Bendito Dios, nos despedimos con una oración a uno de los arcángeles también más maravillosos, que nos protejan, mis hermanos, a ustedes y a nosotros y a nuestra familia, para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándale el Señor que no pueda dañarnos en nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.